Buenos días, señor ministro, presidente de la Comisión, secretario de Estado, queridos amigos. En esta casa, pues, que es la Casa de los Empresarios, venimos presentando muchos libros, documentos de todo tipo, fiscal, mercantil, laboral, de internacionalización, de I+D. Pero yo creo que hoy presentamos uno que es prioritario, que es estratégico, al igual que hicimos hace unas semanas con el de formación, porque la educación es el centro de gravedad de cualquier país, tanto para avanzar como para retroceder. Quiere decir que si tenemos buena educación mejoramos y si no tenemos buena educación pues nos quedamos atrasados. Somos partidarios del mundo empresarial, y eso lo dice, es una de las conclusiones importantes de ese libro blanco de los empresarios españoles, que rojo o morado, pero es libro blanco. Somos partidarios de un gran pacto de Estado de educación, de la sociedad en su conjunto, con el Parlamento en particular, que es quien lo tiene que hacer, y que entre todos debemos ser capaces de aunar posturas para poniendo luces largas y especialmente ambición de futuro. Este es un libro visto desde la perspectiva de los empresarios españoles, con intención de ayudar. Primero, para analizar, segundo, para debatir y tercero, pues, propuestas. Los empresarios siempre decimos las cosas, las concretamos y decimos propuesta 1, propuesta 2 y hasta más de un centenar de propuestas. Aquí ya no valen las buenas palabras, sino las iniciativas concretas, puntuales, con números encima de la mesa y sabiendo que todo tiene un precio, que nada es gratis y que habrá que priorizar. El mundo está cambiando, se acelera, es disruptivo y todo ello afecta mucho a las empresas, al empleo, a la educación. A finales del siglo XIX, en los Estados Unidos, el 50% del empleo era agrícola y hoy en día lo es el 2%. Y hoy el 10% también en los Estados Unidos, el 10% es empleo tecnológico. Por tanto, precisa sin duda alguna de distinta educación. Las empresas hoy ya tenemos carencias de puestos de trabajo cualificados. No somos capaces de encontrar según qué currículums que necesitamos. Habrá que decir que al mundo de la enseñanza lo que necesitamos y lo que no, y básicamente para rentabilizar recursos que no son infinitos. Hay que estudiar concienzudamente las demandas de empleo y tenerlas en cuenta. No tengo nada en contra de la filología etrusca, pero sería absurdo incentivar la enseñanza en ella. Y que, por tanto, que el número de licenciados en esa actividad se incrementara año tras año. Debe alinearse el sistema educativo al mercado laboral, si no queremos evitar frustraciones y también, muy importante, despilfarro. Los empresarios queremos estar en el debate de la educación y la formación. Nos ofrecemos a ir a las escuelas, a las universidades, a los centros de formación, a donde haga falta, donde se quiera hablar de la empresa. En el mundo educativo, a la empresa, a los empresarios, algunas veces no se nos aprecia demasiado y solamente hace falta alguno que otro libro de texto. Mientras en la enseñanza, desde las guarderías hasta el posgrado, no pongamos en valor la empresa, no abordaremos un gran problema de fondo como es el desconocimiento del mundo de la empresa, formado por millones de pequeñas empresas, muy pequeñas, micro, algunas medianas y muy pocas grandes empresas que están en este momento saliendo de una profunda crisis. La educación tiene tres patas especialmente, y especialmente la no universitaria: alumnos, padres y profesores. Debemos ponerles al lado de los derechos también deberes, y entre estos evaluaciones, controles, seguimiento. Quien cumpla debe ser recompensado y quien incumpla, de alguna manera, penalizado. Respecto al gasto público en educación, deben explicarse bien las cifras y no caer en la desinformación que no sabemos a quién beneficia. Entre el año 2000 y 2009, el gasto público en España en educación se multiplicó por 2 y posteriormente, es cierto, hasta el 2000, se redujo un 15%, pero desde el 2014 se está volviendo a recuperar y incrementando año tras año. Y esos son los números, no son inventos. Ni que decir tiene que gracias al gasto privado el gasto total en educación es considerable en España. Para resumir, después lo hará con mucho más detalle el presidente de la Comisión, Jesús Núñez, podríamos hacer un diagnóstico del sistema educativo español y que tiene 5 déficits fundamentales. No hablo de los aspectos positivos, que los hay muchos, hablo de los déficits que son los que tenemos que abordar.
Los resultados son insuficientes, mirado a nivel de la OCDE, y con notables diferencias entre autonomías. Por tanto, habrá que analizarlo en profundidad. La eficacia en el gasto en función de los resultados puede ser mejorable. Hay una brecha importante entre formación y empleo. La demanda es una y la oferta algunas veces es otra. Y después queda la lentitud política. Normalmente pues hay demasiadas leyes en demasiado poco tiempo, y aquí en España desgraciadamente tenemos un ejemplo importante en todo ello. Y después los marcos normativos, que pueden ser muy mejorables. Los empresarios estamos como siempre, pues para ayudar. Este es el objetivo de este libro blanco, que como decía antes, que es rojo o morado, a disposición del mundo político para mejorar la educación. ¿Por qué? Porque entendemos los empresarios, las empresas, que la educación es prioritaria, estratégica para nuestro futuro, para un futuro mejor, que es lo que queremos para las empresas y, por supuesto, para el país en su conjunto. Muchas gracias. Y a partir ahora ya Jesús Núñez, presidente de la Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento, pues hará ya un detalle mucho más específico de lo que he hecho yo para explicar este libro blanco. Tardaría mucho en explicar este libro que se ha hecho en la COE desde llevamos trabajando casi año y medio, 2 años, sobre el libro blanco de la educación, así que no les voy a aburrir mucho. Querido ministro, secretario de Estado, presidente del Consejo Escolar del Estado, autoridades, representantes de las organizaciones empresariales, querido presidente de la COE, personas interesadas por la educación, señoras y señores. En la COE estamos celebrando el 40 aniversario de su fundación. Es un hecho importante. Durante estos años hemos participado en la evolución de la sociedad española, desarrollando nuestro papel de interlocutores sociales en múltiples facetas, entre las que se encuentra, por su situación estratégica, la educación. Cuando el presidente Rosell nos encargó realizar un libro blanco de la educación, sabía que íbamos a analizar uno de los elementos vertebradores de la sociedad, no solo en España, sino en todo el mundo. Si hay una materia de la que cualquier ciudadano se siente orgulloso, es de la educación. Solo espero que ante una petición tan acertada, querido presidente, el resultado esté a la altura de las expectativas. Es evidente que ante un tema tan fundamental, los empresarios españoles, con la COE a la cabeza, deberíamos expresar nuestra opinión. Quiero manifestar públicamente que ha sido un interés verdaderamente importante el que ha puesto el presidente de la COE para que se hiciera este libro. Les digo de verdad que casi durante todas las juntas directivas que hemos celebrado desde hace año y medio, siempre me preguntaba el presidente y en el comité ejecutivo qué pasa con el libro blanco de la educación. Así que, querido presidente, tú eres el motivador y el impulsor de esta propuesta de la educación que yo le llamo el catecismo de la COE en materia de educación. Por esta razón hemos realizado este libro blanco y le hemos puesto un título que refleja claramente nuestro compromiso. La educación nos importa, importa a los empresarios. Aquí tienes, ministro, aquí tienes la aportación de la COE al debate sobre cómo creemos que ha de ser la educación en el futuro de España. Este libro blanco ha sido posible gracias a una activa participación de los representantes de los empresarios, representantes de todas las organizaciones empresariales, sectoriales y territoriales de España y numerosos expertos que han colaborado en este apasionante trabajo. Todos ellos coordinados en el seno de la Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento de la COE y de CEIN que presido. A todos ellos y a todas las personas que han trabajado en este libro
les manifiesto mi gratitud. Se han celebrado muchas reuniones de trabajo con el objeto de alcanzar el consenso y aunar planteamientos de todos, porque no había consensos en general. En educación hay que trabajar mucho para llegar a consensos. Se han compartido documentos de posicionamientos empresariales, todas las organizaciones empresariales, todas las comisiones que tiene la COE, todos han aportado su visión dentro del sector, dentro de la visión concreta sectorial que tienen. Hemos chequeado documentos educativos de los países líderes en educación. Se ha llevado a cabo un estudio cualitativo de encuestas entre expertos de ámbito de formación y de educación que hicimos. Y todo ello ha dado el resultado, este libro blanco, bien fundamentado a nuestro juicio y con rigor, que hoy tenemos la satisfacción de presentar en tu compañía, ministro. El documento que tenéis en vuestro poder contiene una descripción del contexto de la educación y sus desafíos y la respuesta de la Unión Europea ante estos desafíos. Un diagnóstico de la situación educativa en España, formulado a partir de 5 déficits fundamentales que muy bien los ha explicado el presidente de la COE. Y una batería de 10 propuestas clave para mejorar la calidad de la educación y su vinculación con la empresa. Propuestas que se despliegan en más de 65 acciones específicas. Como mi intervención, que va a ser muy corta, no se trata de reproducir todo el libro. Me gustaría centrarme en este decálogo de prioridades para la acción. Lo demás pueden ustedes verlo, les invito a los documentos. El documento es el libro completo, y lo hemos editado también en inglés y hemos hecho un resumen ejecutivo para que sea más fácil y que se vaya leyendo poco a poco. Un nuevo currículum para un tiempo nuevo. El futuro requiere nuevos planteamientos. Desde el punto de vista empresarial, queremos ser protagonistas en la definición de las bases del currículum educativo del siglo XXI, para dar una mejor respuesta a las necesidades del mundo empresarial y de la propia sociedad española. Proponemos potenciar las enseñanzas STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, que saben ustedes que hay déficit. El sistema educativo español o los estudiantes eligen más la otra parte de ciencias de humanidades, ciencias sociales, etc. Segundo, introducir contenidos modernos. Hay que modernizar los contenidos del currículum. No se puede enseñar como hace 5 años, inclusive 10 años o 15, hay que modernizarlo. También en el libro explica cómo y qué contenidos hay que modernizarlo. No les voy a aburrir para contárselo. Desarrollar la creatividad, el pensamiento crítico, la comunicación y la colaboración. Y fomentar el enfoque humanístico y la adquisición de habilidades no cognitivas. La innovación, el emprendimiento y las nuevas tecnologías son fundamentales porque constituyen los pilares básicos de la economía del conocimiento en la que nos encontramos. Debemos mejorar la posición española en estas 3 áreas, para lo que será preciso actuar de manera colectiva. Es preciso promover en el profesorado la incorporación de las TIC, la educación emprendedora y los procesos de innovación educativa en su práctica docente. Además, implicar a las empresas en el desarrollo de plataformas digitales y de soluciones tecnológicas para facilitar metodologías de enseñanza más eficaces. Y por parte de las administraciones educativas, reconocer y difundir innovaciones efectivas entre los centros. El profesorado es un factor
clave de la calidad del sistema educativo y, sin embargo, en el momento presente no está teniendo ese papel protagonista, por lo que los empresarios proponemos, entre otras medidas, estudiar la extensión de un modelo similar al MIR del ámbito sanitario al ámbito docente, adaptando lo esencial. Establecer un plan de carrera de progresión profesional del profesorado y vincular su evaluación como profesionales con los incentivos y con la promoción, garantizando su justicia y objetividad. Para mejorar la calidad de la educación es imprescindible impulsar las autonomías de los centros, con la finalidad de que éstos dispongan de una mayor capacidad para desarrollar su actividad pedagógica, organizativa y administrativa, dando mejor respuesta a las necesidades de las empresas y de la sociedad en su conjunto. España se encuentra en los últimos puestos de los rankings de los países en cuanto a que conceden a la autonomía de los centros. Entre las normativas del Estado y las normativas de las comunidades se está creando un bosque de normativa que están regulando excesivamente el funcionamiento de los centros. Es fundamental, entre otras medidas, promover una mayor profesionalización de la dirección, potenciando su liderazgo, establecer los sistemas de evaluación sistemática y de calidad y promover la transparencia de los resultados. No es posible avanzar en mejorar si no se aplica un sistema de evaluación transversal, eficaz y eficiente a todos los niveles del sistema educativo, para verificar el cumplimiento de objetivos y proponer cambios que son precisos. Evaluar para mejorar nuestros resultados. Ese es, al final, el objetivo final. Desde el ámbito empresarial siempre hemos defendido el derecho a la libertad de elección. No faltaría más. La libertad de elección de centro por parte de las familias. Son las familias las que tienen el derecho a elegir, no los poderes públicos que digan dónde tienen que elegir los padres. Lo que supone el máximo respeto a la libertad de creación y de dirección de centros educativos, con sistemas pedagógicos y proyectos educativos propios, con un sistema de financiación moderno, plural, conciertos, bonos, desgravación fiscal, etcétera, etcétera, que mejore el actual sistema de financiación de la educación. En este sentido, hemos de fortalecer la posición estratégica del sector privado en la cooperación con el ámbito público a lo largo de todo el sistema educativo. Creemos en nuestro papel y los resultados, tanto pasados como presentes, son nuestro principal valedor para el futuro. Facilitar la transición de la educación al empleo. Con un desajuste creciente entre las competencias demandadas por los rápidos cambios que se producen en el mercado laboral y las que poseen los trabajadores. Las empresas tienen serias dificultades para contratar empleados con las capacidades que necesitamos. Tenemos cientos de miles de empleos que no se pueden ocupar por falta de la preparación adecuada. La educación tiene que ir más rápido y que se adecue más a la velocidad que lleva la tecnología, la innovación, etcétera, 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 o las necesidades de la sociedad. Para facilitar la imprescindible transición del mundo de la educación al mundo del empleo, el Libro Blanco propone, entre otras actuaciones, primero, promover la excelencia educativa
como factor decisivo para la empleabilidad. Es cierto que hemos mejorado mucho en educación, pero aún tenemos valores mediocres. Se ha mejorado muchísimo en muchas cosas, pero tenemos valores mediocres en rendimiento escolar, niveles precarios en materia de excelencia. Tenemos que aspirar a más excelencia en la educación. Establecer un programa nacional de información y orientación profesional. Mejorar la ordenación de la formación profesional reglada y dotar de mayor protagonismo a la oferta privada de formación profesional. ¿Cómo se hace y cómo se puede hacer? Lo tienen ustedes en el libro. El sistema educativo y de formación ha de dar una respuesta ágil y eficiente a los nuevos perfiles profesionales, ya que esta es una de las principales demandas tanto de las empresas como de los ciudadanos, especialmente de nuestros jóvenes. Para conseguir este hito, creemos que los empresarios hemos de tener un papel protagonista en la gobernanza del sistema, para lo que proponemos. Esto me lo hace muchísimo hincapié el presidente de la COE, reiteradamente, porque tiene un interés grandísimo por la educación. Queremos estar, diles a las autoridades que queremos que nos consulten, que queremos estar en la educación, que queremos participar. Para eso proponemos intensificar los vínculos recíprocos entre la educación y la empresa, reformar el actual Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales, incrementar el protagonismo de los empresarios en la definición de la oferta formativa y en la gobernanza del sistema, y potenciar los modelos de formación en alternancia en la formación profesional y en la universidad. Es prioritario establecer un sistema claro de prioridades que aporte una visión estratégica compartida por el Estado y las comunidades autónomas. Un marco normativo básico y coherente, moderno y efectivo que garantice la unidad de mercado a través de la máxima coordinación en España. No podemos seguir, y que no se enfade nadie, casi con 17 sistemas educativos diferentes. No se puede. Concluimos nuestro decálogo de propuestas empresariales con el necesario Pacto de Estado de Educación que tanto está peleando nuestro ministro de Educación y que realmente es un hito apasionante y necesario. Pacto de Estado que comencé hablando al principio y sobre todo el que se ha generado sobre él en los últimos meses un estado de opinión favorable. Claro, yo les decía en el Congreso de los Diputados a sus señorías, aquí todos ustedes quieren pacto, pero vamos a ver, háganlo, pónganse de acuerdo. Y ese es el problema. Este pacto educativo ha de dotar al sistema de suficiente estabilidad y procurar su modernización efectiva, un acuerdo con visión adecuada de futuro, sin enfoques puramente ideológicos y, naturalmente, que tenga en cuenta a los empresarios de este país. Para todo ello, querido ministro, tienes a la COE y a los empresarios españoles a tu disposición para lograr esa educación de futuro que todos deseamos y por lo que estás trabajando. En nuestro deseo se encuentra el que este trabajo que hoy se ve a la luz y este conjunto de propuestas que he esbozado pueda contribuir al debate que debe presidir la colaboración de ese Pacto de Estado de Educación que entendemos en la COE tan necesario como urgente. Tan solo, ministro, reiterar nuestro agradecimiento por tu presencia y tu audacia, por estar hoy aquí en esta tu casa, y nuestra voluntad de trabajar conjuntamente
en favor de la educación y del futuro. Muchas gracias. Gracias por la invitación a participar en la presentación de este estudio. Gracias, querido Juan, gracias, querida Jesús. Me has descolocado al final cuando has dicho, has puesto en valor mi audacia por venir aquí. No sabía que corría peligro, pero sí, gracias. Como a mí audaz no me llama mucho, pero sí, gracias. Un portavoz del gobierno tiene que ser audaz. O sea, está muy bien. Gracias, gracias por la espléndida exposición que has hecho, gracias al secretario del Estado, también al presidente del Consejo Escolar del Estado, al presidente de la CRUE, mi buen amigo Segundo Pir, consejero de La Rioja. Estamos parte de miembros de la COE muy bien acompañados aquí hoy para hablar de un tema que efectivamente me parece que el lema es el correcto: la educación importa. Ayer estuvimos en Sigüenza inaugurando el primer congreso de convivencia escolar, porque todo esto, si no hay convivencia, es difícil de poner en práctica. El lema era la fuerza de la educación, ¿no? O sea, que la educación importa, la fuerza de la educación. Me parece que van en la dirección que señalaba Juan antes, esa idea que se ha abierto camino, que hoy es compartida por todo el mundo, la de necesidad de un pacto de Estado social y político por la educación, que así se llama, pacto de Estado social y político por la educación. El hecho en sí de que en estos momentos estemos hablando de ese pacto de Estado es una noticia novedosa y positiva. Cuando yo llegué al Ministerio en junio del año 2015, nadie hablaba de pacto de Estado por la educación, al revés. Se trataba de derogar la legislación existente y sustituirla por no sabemos quién. Yo creo que en 2 años los actores políticos, económicos, sociales de este país estemos trabajando en esa subcomisión del Congreso de los Diputados para llegar a ese pacto, entendido como un alelo nacional, a mí me parece que es algo enormemente positivo. Creo que la razón de ese clamor nacional en pos del pacto obedece fundamentalmente a 2 razones. La primera es que la gente lo quiere. La gente quiere estabilidad en el sistema educativo porque sabe, porque importa, como decís aquí. Y a mí, cuando iba por la calle, cuando voy por la calle, mucha gente me paraba, me decía: oiga, usted es el ministro de Educación. Yo, temeroso, decía: bueno, sí, ¿qué me va a decir usted? No, oiga, ¿por qué no se ponen ustedes de acuerdo? Si hicieron ustedes la Constitución en el año 78, que era mucho más difícil, ¿por qué no son capaces de ponerse de acuerdo en el modelo educativo español y darle certeza y certidumbre? Y yo eso lo escuchaba y creo que es un sentimiento generalizado. Y creo también, y aquí lo habéis dicho los dos, ayuda a ello, a ese sentimiento, ayuda a la convicción de que la revolución tecnológico-digital ha cambiado los esquemas. Los cambios que se han producido en nuestras vidas, con esta maquinita que todos llevamos aquí en el bolsillo, con esa tableta que todos manejamos, con esa capacidad que tenemos de saber todo lo que pasa en cualquier lugar del mundo, esa cantidad de conocimientos que hay, ya las discusiones familiares de la época de mis abuelos, donde discutían, ya no existen, porque cuando hay una disputa la resuelven en 2 minutos, googleamos. Entonces googlean, ¿no? Y la disputa queda resuelta porque te dan la solución de aquello que antes motivaba unas tertulias interminables, ¿no? Por tanto, yo creo que por un lado ese sentimiento de vamos a mejorar nuestro modelo educativo dándole seguridad y certidumbre, y por otro lado la necesidad de incorporar todas estas novedades que nos han traído los tiempos que nos ha tocado vivir. Yo recuerdo que era una zarzuela que decía: hoy los tiempos adelantan, que es una barbaridad. ¿Qué hubiera dicho de los tiempos que nos ha tocado vivir? Por tanto, desde el primer momento, esa idea del pacto es una idea querida, una idea anhelada, una idea perseguida. Pero la idea del pacto en sí ya lleva a otra consideración, y es que el pacto no es de uno, sino el pacto, por su propia naturaleza, por su definición, implica que tiene que hacerse entre muchos. Si queremos que una ley educativa que implique un modelo sea estable, duradera y proporcione certidumbre, tenemos que contar con toda la comunidad educativa. Y por tanto, es muy importante que también los empresarios, que son una parte muy importante de la misma, estén de acuerdo y participen. Y yo, por tanto, yo sé que habéis estado en la subcomisión, pero saludo enormemente este libro. No debe preocuparte que el libro blanco sea rojo, yo creo que es naranja. Yo creo que es naranja, no quiero decir nada con esto, pero naranja.
pero no te preocupes porque yo toda mi vida... Por dentro blanco, bueno. Jesús siempre ha salido, ¿eh? Bueno, no, yo siempre, toda mi vida he ido a mesas redondas, que no eran mesas redondas, eran todas rectangulares como esta y tampoco me ha pasado nada, ¿no? Lo importante es que exista, lo importante es que COE, en esa comisión que tú presides siempre con diligencia y con mucha audacia también, hayáis hecho un informe que nos va a servir a todos y que estáis sobre la mesa. Y debo deciros, porque yo he leído el informe antes de venir aquí, no siempre sucede, pero yo lo he leído y me ha parecido un informe enormemente importante y donde hay muchísimas cosas que yo creo que nos sirven para compartir. Luego hay que ver cómo se articulan. Volveré sobre eso, pero yo creo que hay cosas en las que todos estamos de acuerdo. Por ejemplo, los sistemas, el modelo educativo tiene que evaluarse. Alguien decía que lo que no se evalúa se devalúa y yo creo que eso es así. Evaluación, sobre todo, hay que hacer pedagogía, ¿no? La evaluación no es para establecer barreras o obstáculos. La evaluación, al revés, es para detectar qué necesidades existen y ponerles solución. Yo creo que esa comprensión o esa idea de que la evaluación no es para que tengas que hacer un esfuerzo superior para pasar, pues eso no. Es para ver si efectivamente tienes los conocimientos que tienes, si eres capaz de desarrollarlos y si no has sido capaz, para ver qué es lo que ha fallado en ese proceso y para ponerle remedio. Por tanto, es importante la evaluación y es importante también mantener esos principios de mérito y de capacidad. No hay que obsesionarse con que todo el mundo obtenga un diploma, hay que obsesionarse, hay que procurar que el diploma obedezca realmente a un aprendizaje en conocimientos y al desarrollo de los mismos. Por tanto, insisto, valoro mucho el que COE haya hecho este esfuerzo y que lo ponga sobre la mesa. Yo siempre he valorado la educación en términos de constitución, creación de ciudadanos libres, de ciudadanos responsables, de ciudadanos con conocimientos. Yo creo que el conocimiento, creo que los aprendizajes te hacen mucho más libre porque te hacen al final responsable de las decisiones que tomas. Y por tanto creo que un buen sistema educativo da muchas satisfacciones en la vida, lo cual para mí es muy importante. Yo creo que a la hora de perfilar el sistema educativo, el modelo educativo español, tenemos que tener en cuenta cuál es la realidad española. Una de las cosas que yo he aprendido de la realidad española en este tiempo es que la realidad española es muy diferente. España es un país de más de 500.000 kilómetros cuadrados, con comunidades autónomas muy grandes y con poblaciones muy dispersas, con núcleos urbanos muy concentrados, con regiones ultraperiféricas, con regiones insulares, con lenguas cooficiales. Me gusta decirlo, creo que la uniformización no es posible, ni es buena. Y creo que no se puede pretender regular todo desde Alcalá 34. Por tanto, creo que hay que establecer un núcleo básico de competencias comunes. A mí me parece que es muy importante que los españoles, que el niño, la niña, el joven que estudia en Huelva, en Gerona o en Llanes, tenga un núcleo básico de competencias comunes. En España no existen 17 modelos autónomos, existe un solo modelo, con especificidades propias. Pero al final los niños que van a la universidad tienen unos aprendizajes, unos conocimientos similares. En algunas comunidades autónomas, porque nosotros hemos apostado por el modelo autonómico, está ahí, podrán más énfasis en una cosa u otra. Pero a mí el modelo actual, que habla del núcleo básico de competencias, que habla también de la posibilidad que haya otras competencias que establezcan las comunidades autónomas y las específicas donde se opte, me parece que es un modelo correcto. Y por lo tanto lo que creo que tenemos que hacer es ver de qué manera conseguimos que ese modelo sea lo más eficiente posible. Es verdad que eso muchas veces plantea dificultades. Creo que hay un personaje de Aldous Huxley que decía "Drama begins with the freedom of choice". El drama comienza cuando existe libertad de elección. Pero es que la elección también es un componente de la libertad. Y creo, como decía antes, como en un país como el nuestro, que es un país muy diverso, muy distinto una parte a otra, esa libertad requiere flexibilidad a la hora de ponerla en práctica. Y creo que en este modelo educativo que es el que tenemos, como tú has dicho muy bien, son esenciales los docentes, los profesores, los 682.258 profesores que hay en España.
Y yo quiero romper una lanza por esos profesores, creo que hacen una gran tarea, creo que tienen una gran vocación y creo que son en parte los responsables en positivo de los avances que se han dado en la educación en España, que han sido muchos, porque estas cosas hay que verlas siempre en perspectiva. Yo esta mañana le contaba a Marcial que yo hice el servicio militar, que es una cosa que algunos, pues sí, aquí veo algunos que también lo hicieron, ¿no? Bien, no, generalmente ya encuentro a poca gente, ¿no? Paco seguro que lo hizo. Bueno, entonces, claro, el servicio militar, para mí, el choque fue el ver la cantidad de analfabetos que había en España. En el año 76, no estoy hablando del Pleistoceno, del año 76, había una cantidad, una tasa de analfabetos enorme. Bueno, escolarización del 99%, analfabetos en España no existen. Y eso es un progreso enorme y donde los profesores y los docentes han tenido una labor importantísima. Y por eso, antes Juan hablaba de las dificultades presupuestarias que hemos tenido en nuestro país, en lo que seguramente ha sido la crisis financiera y económica más dura de nuestra historia, de los últimos 40 años. Es verdad que en el año 9, 10, cuando nosotros llegamos al gobierno, al primer gobierno Rajoy del 11, tuvimos que tomar una serie de medidas porque España estaba al borde de la bancarrota. Y alguna afectó al sistema educativo español. Pero también dijimos que eran medidas que había que revertir y eso es lo que estamos haciendo. Por ejemplo, lo estamos haciendo precisamente con los profesores, precisamente en estos presupuestos generales del Estado, junto a los presupuestos generales del Estado, ha habido un decreto ley para convocar oposiciones, porque nos parecía que había que hacerlo antes de comenzar el curso escolar, y los presupuestos generales del Estado contemplan en este año y en los próximos años una bajada de la interinidad en unos términos realmente muy espectaculares. Frente al 20% actual, queremos bajarlo al 8%. Esta es una buena razón de más para que se aprueben los presupuestos generales del año 2017, por si alguien no lo ha entendido. Por tanto, profesores que deben tener su autonomía. Es evidente que deben tener su autonomía. Yo coincido contigo en que intentar regularlo todo no es bueno. Además es imposible. Yo me he encontrado en Alcalá 34 con casos que me planteaban los consejeros de educación, donde decían, bueno, es que la regla dice esto, por ejemplo, las ratios alumno-profesor o las sustituciones o reemplazamientos, que no era posible cumplirlas. No era posible cumplirlas. Bien, pues, oiga, pues actuemos con flexibilidad porque lo importante es la autonomía y sin duda quienes mejor conocen lo que hay que hacer son los docentes y los centros. Por eso yo creo que la profesionalización de los centros es muy importante también en esa mejora del modelo educativo. Bueno, y yo creo que si vemos las cifras, el modelo educativo español tiene importantes mejoras en los últimos años. A mí la que más me importa es el abandono escolar. Sería muy largo explicar las causas, pero las razones o los datos hoy te hablan, estamos en una cifra todavía muy elevada, del 18,5%, pero que se acerca a ese objetivo de Europa 2020, que nos ha fijado la Unión Europea del 15%, y ese 10% que es el objetivo final. Por tanto, hemos estado en el 32%, estamos en el 18%, estamos bien encaminados. Y también los análisis, la evaluación, tanto de TIMSS como de PISA, sobre competencias, lectoras, matemáticas, están en la buena dirección, estamos mejorando. Yo creo que, por eso, yo no soy un revolucionario, yo soy un reformista. Yo no quiero cambiar las cosas, no quiero hacer tabla rasa de todo, no soy de los que dicen esto es un desastre, empecemos de cero. Alguno hay, que hace esas cosas, ¿verdad, Jaime? Tú y yo conocemos a alguno que hace esas cosas, pero nosotros no. Yo soy un reformista y lo que creo es que hay que coger y evaluar lo que hay y mejorarlo, procurar mejorarlo. Pero teniendo en cuenta que la situación de la que estamos, la situación es buena, pero debe mejorar. A mí ese discurso de decir todo está fatal y hay que cambiarlo de cabo a rabo, no, yo no estoy de acuerdo. La situación tiene que mejorar. No debemos conformarnos, no debemos estancarnos y debemos ver exactamente allí donde debemos mejorar. Tú has mencionado un perfil, el STEM, el Science, Technology, Engineering y Mathematics, que a mí me importa mucho, y eso es un déficit de nuestro sistema, y otros son las lenguas, que se ha hecho también, insisto, lamento que no esté aquí el consejero de la Comunidad Autónoma de Madrid, que lo tiene muy a gala
los resultados de cómo ha mejorado las escuelas bilingües en la Comunidad de Madrid y en otras también, pero evidentemente ahí tenemos todavía mucha tarea por hacer. Otra cosa que dice el informe, y yo estoy de acuerdo, es que no se trata exclusivamente, algunos siempre dicen, no, es que hay que invertir más. Bueno, no hay ningún ministro que le haga ascos a mayor inversión, a mayor presupuesto, ¿verdad, Marcial? Pero yo creo que lo que hay que hacer es ver cómo invertimos mejor los recursos que tenemos, ¿verdad? Y ahí hay un tema importante al que también se refiere el informe y que nosotros hemos trabajado desde el Ministerio en ello, ¿no? Es la adecuación, opciones educativas y empleabilidad y mercado laboral. Hay unos interesantísimos estudios que es al final lo que puede hacer el Ministerio. El Ministerio tiene que garantizar la libertad de opción también de los estudiantes respecto a qué quieren dedicarse en el futuro, pero es bueno que les digamos cuáles son las salidas profesionales que tienen y dónde van a encontrar mayor posibilidad de un empleo a la salida de sus estudios. Es verdad que hoy en día hay toda una serie de estudios del World Economic Forum, de Future of Jobs, de la Universidad de Oxford, donde te dicen que esta revolución tecnológico-digital va a producir un cambio extraordinario y que dentro del 40% de los empleos de los próximos años todavía, digamos, no tienen una correspondencia en los planes de estudios. Por tanto, es importante que eso lo tengamos muy en cuenta. Como es importante que tengamos en cuenta también la importancia de la formación profesional, me alegra ver a la directora general aquí con nosotros, yo creo que esa es también otro esfuerzo del Ministerio, esfuerzo que se ve apoyado en las cifras. Tenemos más gente que está apostando por la formación profesional. Creo que es muy importante vincular formación profesional, empleabilidad y también a las empresas. Otra apuesta de este gobierno es la de vincularse seriamente a la formación profesional dual, que ha dado buenos resultados en otros países, adecuándola a nuestras características, pero ha dado buenos resultados. El compromiso del gobierno es el de intentar llegar a 100.000 puestos de formación profesional dual en el año 2020. 20 millones de personas trabajando en el 2020, 100.000 en FP dual. En otros países han tenido éxito, en Alemania o en Austria. Creemos que aquí esa relación con la empresa es algo enormemente importante. Y la estabilidad, todo esto al final, estabilidad. Estabilidad porque un modelo educativo necesita años para digerirse, para mostrar sus efectos y para ver qué es lo que hay que cambiar. Yo creo que no ha sido bueno los sucesivos cambios que se han producido sin testar. En algún caso, como la Ley de Calidad Educativa de Pilar del Castillo, derogada sin ni siquiera entrar en vigor, lo cual no está mal como récord. Pero hoy creo que tenemos que testar y por eso creo que dos elementos de ese pacto de Estado social y político por la educación son, el primero, el que si logramos ese pacto, establecer unas condiciones rígidas de revisión. Eso lo hicieron en Finlandia y les ha ido bien. Es decir, que si el pacto se logra, si se traduce luego en una normativa, la modificación de esa normativa requerirá una mayoría supercualificada para que no venga inmediatamente otra mayoría que la derogue. Y en segundo lugar también acompañarla de un pacto presupuestario. Eso me parece importante, ponernos de acuerdo en ver esas mejores inversiones que queremos hacer, cómo las hacemos. Por lo tanto, tenemos trabajo por delante en esta legislatura de cambios. Sobre esta legislatura, hay escuelas de pensamiento distintas. Yo creo que un Parlamento sin mayorías es una oportunidad para el acuerdo. Significa que todos tenemos que hacer un gran esfuerzo para intentar objetivar y ver qué es lo que conviene. Y ese gran esfuerzo implica hablar mucho, unos con otros, dialogar mucho. Don Antonio Machado se preguntaba ¿qué es dialogar? Preguntar primero, escuchar después, decía don Antonio, y añado, y luego actuar. Me parece que hay que actuar y en eso es en lo que estamos. Y creo que en el diagnóstico de situación, en las propuestas que hacéis la COE, me parece que este es un documento utilísimo, porque además tiene una ventaja y es que está
muy bien estructurado, se entiende muy bien. No es eso que los estudiantes llaman un tocho o un rollazo. Yo, en mi época era un rollazo, no. Está muy bien hecho, Jesús, y te felicito por ello, porque creo que se ve muy bien y creo que establece una línea muy clara de lo que queremos hacer. En fin, permítanme concluir recordando, hoy me ha dado por el mundo anglosajón, que se mencionó a Huxley, déjeme que concluya con un verso de Oden: "Time will say nothing, but I told you so". Esto, porque lo que quiero decir con ello es que el tiempo no arregla las cosas, que somos nosotros los que tenemos que tomar en nuestras manos el timón, y ese timón es un timón que tenemos que compartir entre todos, y que a la hora de elaborarlo, de ver cuál es la carta de navegación más conveniente, este libro blanco en su interior de la COE va a constituir sin duda alguna una contribución muy interesante. Y por eso, querido Juan, queridos amigos, os quiero agradecer por ello y os pido que le deis difusión, porque es importante que entre todos seamos conscientes de la importancia del momento y también de la oportunidad que tenemos. Muchas gracias.